Buenas estudiantes queridos, vamos a ver entonces las técnicas de estudio como unas herramientas para facilitar el estudio y mejorar sus logros. Aquí van a aparecer únicamente las que encontramos en el sílabus. Pueden haber más herramientas, usted de pronto puede utilizar otras herramientas, pero pues solamente estas son las que aparecen en el sílabus. Primero que todo tenemos un resumen. Y aquí nos están diciendo que el resumen se elabora cuando leemos de manera general el texto para reconocer el tema o asunto al cual se refiere. Volvemos a leer el texto es para conocer su estructura interna, las intenciones comunicativas generales y particulares que el autor manifiesta en cada párrafo. Y aquí viene la parte más importante. Identificamos en cada párrafo la idea central o principal, la cual contextualizan y apoyan el resto de ideas. Una vez identificadas las ideas centrales, las sacamos en un documento de Word, pero no vamos a hacer solamente un listado de herramientas principales, sino que van a integrar no tanto con nuestras propias palabras, porque no estamos haciendo una síntesis, sino que vamos a utilizar los conectores para que estos conectores nos ayuden a integrar las ideas principales y no nos quede solamente un listado. Entonces, por eso dice acá, integramos las ideas principales del texto y construimos el resumen. Y cuando dice con nuestras propias palabras, nos referimos a que vamos a ir uniendo esas diferentes ideas principales para construir el resumen utilizando los conectores. Algunos conectores de resumen son los siguientes: a fin de cuentas, en breve, luego, para concluir, así se concluye, que, consecuentemente, en síntesis, resumiendo, finalmente. Y aquí está la dirección donde ustedes pueden encontrar un listado aún mayor de conectores que nos van a servir para poder ir armando el resumen. Ejemplo, breve resumen de la historia. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de dejar huella, pero ese es un conector. No todo el mundo tiene la historia que contar ni sabe cómo hacerlo. Siempre ha habido quien encontraba el soporte y quien sabía estructurarlo. Es decir, ahí hay otro conector, llevar su soporte a un público amplio no sirve de nada si no tiene un buen contenido. Crear un relato siempre ha necesitado especialistas. Ahora todo es diferente, eso es un conector. Hay gadgets, soportes, comunidades, redes sociales, formas de interacción para todos los gustos. Siempre se necesita contenido para establecer una conversación con su público objetivo. Para interactuar pensamientos u opiniones de forma escrita y por signos, existen las funciones del lenguaje: expresiva, sentimientos y emociones del emisor; poética, expresar un mensaje con gusto propio; apelativa, crear conciencia en el receptor; representativa, informar en entonación neutra una expresión; fática, establecer una comunicación que funcione; metalingüística, tener una idea clara para el receptor. Toda la humanidad desde la antigüedad tenía una forma de comunicarse. Aunque posea dialectos diferentes, por medio de señas podemos tener una comunicación para hacernos entender. Esto es apenas por eso dice el título, breve resumen de la historia. Esto no es toda la historia, pero también ustedes podrán darse cuenta que no se trata de un listado de ideas principales, sino que es un texto lógico y coherente. Ahora, pasemos a la síntesis. La síntesis es el mismo resumen, pero ahora sí elaborado con mis propias palabras. Por eso dice acá, una síntesis es un escrito donde se exponen las ideas principales de un texto tras su análisis y comprensión. Como ya se leyó el texto inicial, llámese video, documento, PDF, Word, imagen, lo que sea, ya se sacaron las ideas principales con las que se redactó el resumen utilizando los conectores. Ya tenemos una idea, ya tenemos un análisis, ya tenemos una comprensión y podemos redactar el mismo resumen pero con mis propias palabras sin cambiar el sentido de lo que el autor quiso decir. No es un parafraseo, o sea, no es cambiarle una que otra palabra, ya se ve como diferente. No, es que la profe no se da cuenta, no, es que usemos entonces aquí un sinónimo. No se trata de cambiar una palabra por otra, es
decir lo mismo pero con mis propias palabras. Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado porque no se puede ir a cambiar lo que quiso decir el autor. Ejemplo de síntesis del Quijote de Miguel de Cervantes. Ustedes saben que el libro del Quijote es un libro inmenso y mire cómo quedó sintetizado. El Quijote es una novela en la que su protagonista es un peculiar personaje que está tan obsesionado con los libros de caballería que de alguna manera pierde la noción de la realidad y, acompañado siempre de su fiel escudero Sancho Panza, cabalga a lomos de su caballo buscando a su platónico amor, una mujer llamada Dulcinea del Toboso. A lo largo de su camino le suceden varias aventuras y desventuras, la mayoría de ellas narradas en tono de comedia. El libro refleja los contrastes entre las distintas clases sociales de aquella época. Fíjense ustedes que en 2, 4, 6, 7 renglones quedó hecha la síntesis de un libro que puede tener entre 680 y 700 páginas. Y no le estamos cambiando la esencia de lo que es el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Solo que lo estamos diciendo con nuestras propias palabras. En una síntesis no se debe analizar el texto, se trata simplemente de abreviarlo, escogiendo los puntos más relevantes y uniendo para componer la síntesis de una manera clara para no cambiar el sentido de lo que el autor nos está queriendo transmitir. Podemos elegir una frase de cada párrafo del texto y a través de ellas redactar con nuestras propias palabras la síntesis. Aquí también son válidos los conectores, porque son los que nos ayudan a darle lógica y sentido a lo que estamos escribiendo. Entonces, en este cuadro, ustedes pueden darse cuenta que el resumen nos acerca más al detalle, la síntesis es mucho más corta. El resumen elimina algunas partes del texto que puedan parecer innecesarias. La síntesis se trata simplemente de plantear una representación breve del texto principal. El resumen mantiene la argumentación del autor del texto. La síntesis yo le agregaría que es la que hacemos con nuestras propias palabras, pero teniendo mucho cuidado de no ir a cambiar el sentido original del texto. Aquí tenemos un esquema. El esquema es uno de los más sencillos de realizar. Otros lo pueden comparar con corchetes, con unas llaves, pero esta es una forma sencilla de hacer un esquema. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un esquema de cómo hacer un esquema. Hay un error de ortografía porque arriba falta el signo de interrogación que cierra. Ustedes ven columnas y ven colores en cada columna, de manera que una columna no repisa la otra ni está metida en la otra. Entonces simplemente leemos cómo hacer un esquema, texto, segmentario, mapa, identificación, palabras clave, jerarquización, derivación, evidencia. No hay mayor explicación de cada cosa, porque por eso se llama esquema, y se utilizan las ideas principales. Sí caben dentro de un esquema 2, 3 palabras. Por ejemplo, si ustedes fueran a escribir cátedra odesina, ustedes no pueden escribir solamente cátedra. Tienen que colocar la palabra odesina porque así se llama. Entonces ahí son 2 palabras, por ejemplo. Este también es un esquema. Elementos de la comunicación son, y se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que pasa es que para que quepa en el espacio en el que está distribuido, hay unas rayas, digámoslo así, más largas que otras. Y aquí sí se alcanza a ver un pequeño desorden comparado con el anterior, porque aquí sí hubo espacio para dejar cada columna separada. En este no. Yo le agregaría a este esquema colores para poder diferenciar cada columna, o por ejemplo colocar emisor, canal, referente, receptor, contexto, código y mensaje, así como esta en negrita con unos colores fuertes, y quien envía el mensaje, por donde se envía el mensaje, lo que se evoca en el mensaje, es quien recibe el mensaje, el lugar en donde se lleva a cabo, conjunto de signos, lo que el emisor le dice al receptor.
puede ir también en negrita, pero con otros colores. Ya la cuestión del diseño como tal depende de lo que cada uno como lo quiera diseñar, pero fíjense que dentro de cada cuadro hay ideas muy puntuales. No se escribe o se copia y se pega todo el parrafote de la información, sino únicamente lo estrictamente necesario. Y si ustedes miran este esquema, está bien hecho, porque se entiende y se comprende de qué se trata. También tenemos aquí el mapa mental. El mapa mental funciona en el sentido de las manecillas del reloj, comenzando por la 1, tiene un centro de donde tienen que salir todas las ramas, es decir, no pueden quedar ramas sueltas. Y alrededor, en este caso comenzamos desde imágenes, le vamos dando la vuelta por palabras, ramas, estructura, colores, estilo, papel. Esos son los principales que en este caso están en mayúsculas sostenidas y tienen negrita. Las divisiones de cada una de las ramas, aunque todo el mapa está en mayúsculas, el único pero es que no le colocaron las tildes a las mayúsculas. Tienen subdivisiones, pero fíjense que también son las palabras claves. Bueno, hay agujas del reloj, ramas principales, sin cuadrícula, que son como las imagen central, que son como las explicaciones, pero también son las subramas, son las subdivisiones, y pues son 2 o 3 palabras. Vuelvo y le digo, esto no se trata de colocarle un montón de palabras ni de imágenes. Miremos este. Este se ve un poquito más complicado. Fíjense que está hecho a mano. Soluciones para el calentamiento global, hacer algo. Y si comenzamos por viajes, entonces tenemos viajes, cambiarse a energía ecológica, hogar, comprar alimento local, usar menos, comer menos carne, plantar árboles, crear ser un catalizador, hacer un ahorro y, bueno, el avión viene de viajes. Y a su vez se subdivide en una cantidad de información, bueno, que también está manejada con letras mayúsculas, también le falta algunas tildes, pero fíjense que los dibujos están hechos a mano y no hay ningún problema. Este ni es esquema ni es mapa mental, es un revuelto de todo. El único que medio aguanta es donde dice valores y estilo de vida, porque ahí en valores y estilo de vida se observa que hay unas flechas y que más o menos se puede entender todo este pedazo que habla modelo de formación ética. Pero ya cuando se mete aquí a social, disposición, autoconocimiento cultural, ahí ya se empieza a enredar y no es tan claro como lo que hay al lado derecho. Fíjense que sí es necesario colocar las referencias de donde salieron las imágenes. En este no, porque fue hecho a mano. En este sí, porque hay unas imágenes que se ve que fueron sacadas de internet. A menos que hayan sido también elaboradas a mano, entonces quedaría así, solo con los nombres de los estudiantes, pero si las sacan de internet necesitan las referencias. Solo que este es un ejemplo, por eso le puse aquí la X con rojo, de lo que no se debe hacer. Ni para un esquema, ni para un mapa mental, porque no es ninguna de las dos cosas. Aquí, a pesar de que se ve un poco saturado de información, funciona muy bien como mapa mental. Y este también funciona bien como mapa mental. Lo único sería colocar los nombres de los estudiantes, las referencias y ya. Aquí pasamos al mapa conceptual, que es un poco más elaborado. Fíjense que nunca sale hacia los lados del principal, sino que siempre baja. Comer es una actividad y de ahí saca 3, cotidiana, necesaria y cultural. También en lo posible que cada columna quede separada para que se pueda visualizar mejor y que no se vaya a poner una sobre la otra. Entonces vamos a leer, comer es una actividad cotidiana, lo hacemos 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Comer es una actividad necesaria para la vida. Comer
es una actividad cultural, está determinada por las costumbres, la familia modifican el tipo de comida y los modales. En términos generales, el mapa conceptual está bien, excepto porque acá donde está la flecha roja dice falta el conector común para los tres conceptos. Como si lo tiene acá, cuando dice las costumbres y las familias modifican, ese es el conector común para el tipo de comida y los modales. O aquí donde dice cultural, tiene un conector común, está determinada por las costumbres y las familias. Los conectores comunes o individuales no van entre casillas solamente van las palabras principales o los conceptos principales que queremos representar. Esto no es un esquema. ¿Cómo quedaría un esquema si yo no le colocara los conectores? Pero como le estoy colocando los conectores, entonces pasa a ser un mapa conceptual. Y no necesita imágenes porque no se trata de un mapa mental. Luego, esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer jamás de los jamases. Ni en un esquema, ni en un mapa mental, ni en un mapa conceptual, porque esto no es nada. Esto es una copia y pegue que lo hicieron a mano, que le trataron de meter colores. Por ejemplo, esta raya dimensión int, no se sabe qué es int. Entonces, esta raya amarilla que sale hacia la derecha y luego baja, o sea, ni siquiera se puede leer. Esto es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Luego tenemos el cuadro comparativo que maneja las filas y maneja las columnas. Y si ustedes se dan cuenta de este cuadro comparativo, nos está hablando del texto narrativo, texto descriptivo, texto dialogado, texto expositivo, texto instructivo y texto argumentativo. ¿Cuál es la intención comunicativa de cada uno? ¿A qué pregunta responden? ¿Cuáles son los modelos o ejemplos de cada uno? Y el tipo de lenguaje que utiliza. Es un buen cuadro comparativo, porque precisamente lo que nos está ayudando es a comparar un tema con otro. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? Eso depende de la lectura o de lo que se esté tratando de comparar. Aquí tenemos un folleto de lo que fue alguna vez un viaje que se hizo a San Agustín con unos estudiantes de enfermería. Entonces ustedes encuentran en la parte superior, ustedes van a tener de pronto como una cenefa. En la parte inferior tienen otra cenefa, aunque aquí no se alcanza a ver, pero ahí debajo está la webgrafía. Y tienen unas columnas. Tiene un ritmo, foto arriba, texto, bueno, perdón, me devuelvo. Títulos, fotos, texto, títulos, fotos, texto. Este sería como el comienzo del folleto. Lo básico, lo principal, lo absolutamente necesario, no se necesita colocar más carreta de la absolutamente indispensable. El otro lado del folleto. Entonces, ¿qué hemos dicho? Título, fotos, texto. Título, fotos, texto. Y en la otra columna, entonces aparece como otro collage, porque en el anterior también había un collage, el misterio tallado en piedra. Y aquí dice orgullo colombiano. Colores, formas, ritmo, la información absolutamente necesaria, la que es y nada más. Bueno, aquí sí se alcanza a ver la webgrafía, o sea, de dónde sacaron, por ejemplo, las imágenes. Otro ejemplo de folleto, este sí tiene más información, muy bonito el color, solamente maneja una imagen central. El agua está en la parte superior, si hay por ahí unas gotas de agua, pero para mí tiene mucha información. Si hubiera sido un poco más visual, entonces, por ejemplo aquí nos ayuda a la derecha, hay como un mapa, hay unas imágenes, hay como un fondo, pero sin embargo, pues tocaría empezar a leer toda esa cantidad de letra pequeña que hay ahí. Este otro folleto es un poco más visual,
maneja unos colores, tiene un fondo, tiene hasta un cuadro en la parte superior izquierda. Entonces, pues se ve un poco más agradable para la lectura, aunque la letra blanca no es muy recomendable porque no hace tanto contraste, hace más contraste una letra oscura, como por ejemplo acá, en este recuadro negro, donde hay letras blancas, eso sí hace un buen contraste. Y aquí entonces terminamos las diferentes técnicas de estudio, que son las que necesitamos para los siguientes trabajos que se van a realizar. Gracias.